realmente vamos a aprender la técnica para poder caminar con caderazos. Ojo con esto, esta técnica es un poquitito más complicada que la anterior y sí que requiere la supervisión de una profe para que os pueda corregir, porque este tema es complicado el saber si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Yo intentaré daros unos truquillos para que os fijéis si realmente estáis haciendo bien el ejercicio, ¿vale? En primer lugar, se hace solo una pierna, entonces por lo tanto yo flexiono como si fuese a hacer los caderazos normales, pero voy a levantar un pie en esta posición. Este pie, bueno, voy a poner un poquito en diagonal, ¿de acuerdo? Porque se realizaría más o menos aquí. Este pie no tiene nada de peso, nada, cero, absoluto. Este pie simplemente, esta pierna va a ser decorativa, tanto para los caderazos como para los drops, que es el movimiento opuesto. Decorativa, 0 gramos de peso. Entonces yo recomiendo que en vez de apoyar con el pie, apoyemos de esta manera, con los dedos de esta manera, para que nos moleste si notamos un poquito de peso que tiremos hacia detrás. El peso obviamente está en la pierna de atrás, todo, absolutamente todo el peso está aquí. Es como estar a la pata coja. Lo que pasa es que apoyo para no caernos. ¿Qué voy a hacer con esta pierna? Flexionar. ¿Cómo flexiono? Haciendo una cadera básica, hacia abajo. Y vuelvo. Y hacia abajo. Y vuelvo. Y hacia abajo. Estoy haciendo un caderazo con esta cadera. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Yo sigo en mi sitio. Yo no estoy cambiando de lado, no estoy cambiando de peso, no estoy oscilando. Simplemente estoy bajando una rodilla para bajar la cadera derecha para que suba la cadera izquierda. Cosas que se suelen hacer mal. Primera de todas, utilizar la pierna que he dicho que no se puede utilizar porque es la bonita. ¿Qué sería hacer esto? Estirar esta pierna, estirarla. A ver, esto no es lo correcto, que no quiere decir que no se pueda hacer. Yo prefiero que se aprenda a hacer la parte difícil, que sería utilizar solo la pierna de atrás, porque luego hay un montón de movimientos que sí que se pueden usar la pierna de delante para dar un poco de intencionalidad. Pero a la hora de caminar, el hacer esto no me va a ayudar. No me va a ayudar porque mi peso siempre tiene que estar detrás. Entonces yo recomiendo siempre aprender de la manera más difícil para que luego todo lo demás nos resulte más sencillo. Entonces recuerdo, mi peso detrás, apretaditas, mi peso colocadito, los omóplatos cerrados, el pecho abierto, y lo que hago es flexionar rodilla. Recuerdo que la rodilla nunca se va a estirar del todo. Flexiono rodilla para que salga mi caderazo. Flexiono, 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 flexiono. Con la otra cadera. Recuerdo, esta no tiene peso ahora. Flexiono, 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 flexiono. A la hora de caminar, haríamos este movimiento. Coloco, caderazo, coloco, caderazo, coloco, caderazo, coloco, caderazo. Ojo, en cada coloco, mi peso está siempre sobre la pierna de atrás. El peso está siempre sobre la pierna de atrás. Esto es fundamental a la hora de practicar. Vamos cambiando de peso de lado a lado y el peso de la pierna bonita, que le llamamos, no existe. ¿De acuerdo? Para hacer una buena caminadita luego con cadera.